Buen día. Vamos a recordar lo que vimos en clase. La unidad 5, pruebas chi cuadrada y pruebas de normalidad. Vamos a empezar con las pruebas chi cuadrada. Entonces, recordemos que la distribución chi cuadrada, además de ayudarme para hacer pruebas de hipótesis para la varianza, es útil para otro tipo de pruebas, como por ejemplo la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Entonces nos vamos a apoyar en la distribución chi cuadrada para hacer otro tipo de pruebas. Prueba de independencia y prueba de homogeneidad. Vámonos con la primera, que es prueba de independencia, en el cual consiste en comprobar si dos características cualitativas están relacionadas entre sí. Entonces vamos a ver si dos variables cualitativas están relacionadas o no están relacionadas. ¿Qué significa? Que si son dependientes o son independientes una de la otra. Los supuestos: sabemos que los datos de la muestra se deben seleccionar aleatoriamente. La hipótesis nula es la afirmación de que las dos variables son independientes. Entonces siempre va a ser lo mismo, la hipótesis nula o H0, que las variables son independientes. Y la H1 es que las variables son dependientes. Siempre van a ser eso. Y en una prueba de independencia siempre va a ser, dice que la región crítica se localiza solo en la cola derecha. Entonces siempre va a ser, las pruebas de independencia siempre van a ser unilateral derecho, siempre. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya lo hicimos, pero vamos a volverlo a hacer por si quedaron, algunas dudas. Aquí me dice el ejercicio: se presenta la evaluación del estado general de salud de una muestra de personas de adultas mayores según sea su peso normal o sobrepeso. Entonces, me dice la interrogante: indican los datos que el estado de salud depende del peso de la persona a un nivel de significación del 5%. Entonces vamos a ver si el estado de salud depende del peso. Sabemos que estado de salud es bueno o malo, es una clasificación cualitativa, porque es una cualidad, o es bueno o es malo. El peso, normal o sobrepeso, que también es cualitativo. Entonces vamos a ver si el estado de salud depende del peso o si el estado de salud es independiente del peso. Entonces recordemos, hay que siempre definir las hipótesis. Entonces la hipótesis nula siempre va a ser que sean independientes, por eso que dice el estado de salud y el peso son independientes. Y la alternativa, obviamente que son dependientes. Entonces estos datos es los datos que arrojó la muestra, que hay personas con buen estado de salud y con peso normal, y con buen estado de salud y con sobrepeso, con mal estado de salud y con el peso normal, y con mal estado de salud y con sobrepeso. Entonces esta misma tabla la pasamos aquí abajo: 120, 40, 80, 100. Estos son los datos observados. Hubo 120 personas con buen estado de salud y un peso normal. Hubo 40 personas con mal estado de salud y peso normal. Y hubo 80 personas con buen estado de salud y que tienen sobrepeso. Y hubo, por último, 100 personas que tenían el mal estado de salud y tenían sobrepeso. Entonces, para empezar a hacer esta prueba de independencia, tenemos que sacar los totales de las columnas y los totales de los renglones. Tengo la columna de normal y columna de sobrepeso. Entonces tengo que sacarle el total a cada uno. Entonces lo único que tenemos que hacer, recordemos, es ponerle suma. Y vamos a sumar el total del peso normal. Son 160. Lo mismo se hace para sobrepeso, nada más lo voy a estirar. Si lo estiro sabemos que lo agarra. Ahora tengo que sacar el total de bueno. El total de bueno también es la suma del renglón de bueno. Y lo estiro y me va a dar también el total de del mal estado de salud. Y sabemos que si sumo estos de acá o estos de acá, me tiene que dar lo mismo. Entonces lo que puedo hacer aquí es estirarlo. Y me va a agarrar la suma de los rojos de aquí abajo, 340. Entonces fue una muestra de 340 personas adultas mayores. Ahí está. Este es el total de la muestra. Entonces estos son los datos observados. Recuerden que tenemos que sacar los datos esperados. Lo único que vamos a hacer es copiar esta tabla que acabamos de hacer, control C, y la pegamos aquí abajo. Y la pegamos, y obviamente vamos a borrar
los datos que están en medio, porque acuérdense que este es observado 1, observado 2, observado 3 y observado 4, entonces por lo tanto aquí va a ser esperado 1, esperado 2, esperado 3 y esperado 4. Entonces vamos a sacar el esperado 1, que es en esta primera casilla. El esperado 1, su observado es el 120, aquí está. Es la primera casilla de esperados, me voy a la primera casilla de observados. El primer observado es 120, tiene total de columna de 160 y total de renglón de 200. Entonces voy a multiplicar 160 por 200 y lo que me resulte entre la gran total, que son 340. Entonces le vamos a dar igual. Voy a multiplicar su total de la columna por su total del renglón entre la gran total. Me sale 94.11. Entonces ese es el primer esperado. El segundo esperado va a estar aquí. Entonces si el segundo esperado está aquí, me tengo que trasladar al segundo observado, que es el 40. Entonces este 40 tiene de total de columna 160 y de total de renglón 140. Entonces tengo que multiplicar 160 por 140 y lo que me resulte lo voy a dividir entre 340. Entonces le vamos a poner igual. Abro paréntesis de 160 por 140 entre 340. Ahí está. Y este es el observado número 2. El esperado número 2. Entonces, esperado 1 más esperado 2 me tiene que dar 160, igual que observado 1 más observado 2 también me tiene que dar 160. Y así lo hacemos para estos de acá también, que ya sabemos que va a ser igual. Que vamos a sacar el esperado 3, me tengo que ir al observado 3, que es 80. Tiene total de columna de 180, lo voy a multiplicar por su total de renglón, que es 200, entre la gran total. Y así sucesivamente para todos. Me voy al último. El último esperado es este de aquí. Me voy a su observado, que es 100. Tiene 180 de columna por 140 de renglón entre la gran total. Y ahí está. Ya tengo los esperados y los observados. Entonces sus totales me tienen que dar lo mismo. Aquí está el total de 160 y 180. 160 180. Aquí es total de 200 y 140, 200 y 140. Entonces me tiene que dar lo mismo. Entonces ahora dijimos que estos de aquí son los observados y estos son los esperados. Observado 1, 2, 3, 4. Entonces estos 4 observados los tengo que poner aquí, en esta tablita. Entonces lo que voy a hacer es copiar. Selecciono los dos primeros, control C, control V. Y selecciono los últimos, control C y control V. Y ahora tengo que también copiar los esperados. Estos y estos los tengo que poner aquí. Igual como le hice en los observados, estos dos primero, control C, control V, y me va a salir un error y me aparece una cejilla o una opción, opciones de pegado. Le selecciono y donde dice pegar valores, que nada más sea puros valores. Aquí una tablita que diga 1, 2, 3, nada más. Le doy clic y me va a respetar el valor de lo que tenían estas casillas. Lo mismo para estos de acá, control C, control V, me voy a la cejilla y la tablita de 1, 2, 3 y ahí está. Entonces ya tengo la columna de observados, la columna de esperados. Ahora me dice diferencia, pues obviamente voy a sacarle la diferencia a los observados menos los esperados. Va a ser igual a observado menos esperado. Y lo voy a estirar. Ya que lo estiré, esta diferencia la voy a elevar al cuadrado. Entonces le voy a poner potencia de esta diferencia, coma 2. Y lo que voy a hacer es lo voy a estirar. Ahora, ese cuadrado lo tengo que dividir entre el esperado. Entonces va a ser igual a este dato que me resultó entre el esperado. El primer esperado es 94.11, aquí está. Y enter. Y lo voy a estirar. Entonces tengo que sacar mi estadístico x cuadrada. Dijimos, vimos anteriormente en la clase que el estadístico x cuadrada pues es la suma de estos productos, de estos cocientes. Entonces le vamos a dar igual a la suma
de 7, 10, 6 y 9. Y este es mi estadístico x cuadrada de 32.65. Entonces ahora tengo que convertir esta x cuadrada a p-value. Hay que transformarla a p-value. Sabemos que tenemos que utilizar distr.chiquad.cd, porque recuerden que este va a ser siempre unilateral derecho. Entonces tengo que utilizar distr.chiquad.cd, que me dice que devuelve la probabilidad de la cola derecha. Entonces doy doble clic y me dice 30, me pide una x, pues la x es el valor de x de mi estadístico x cuadrada, 32.65, grados de libertad. Sabemos que los grados de libertad es igual a columnas menos 1 por renglones menos 1. Entonces aquí abajito lo voy a GL es igual a columnas menos 1. Tenemos la columna de normal y de sobrepeso, pues va a ser 2 menos 1. Y luego por renglones menos 1. Tengo el renglón de bueno y el renglón de malo. Entonces tengo 2 renglones menos 1. Entonces 2 menos 1 por 2 menos 1 pues me va a dar 1. Entonces ahora sí me voy al p-value, le doy distr.chiquad.cd, selecciono el valor de x cuadrada, grados de libertad 1, cierro paréntesis y doy enter. Me sale 1.10 por 10 a la menos 8. Entonces va a ser 0.00000011029. Entonces tiende a 0. Entonces el p-value tiende a 0. Entonces recordemos este p-value pues va a ser menor a mi alfa de 0.05, porque aquí me dice que un nivel de significación del 5%, mi alfa va a ser de 0.05. Entonces veo que mi p-value es menor a mi alfa. Entonces, ¿qué pasa cuando mi p-value es menor a mi alfa? Como dijimos que es una prueba unilateral derecho, nos vamos a la regla de decisión del p-value. Aquí está, pruebas unilaterales. Si p-value es mayor a h0, si es a alfa, h0 se acepta. Si p-value es menor a alfa, h0 se rechaza. Entonces vimos que el p-value es menor a alfa. Aquí está, p-value es menor a alfa, por lo tanto h0 se rechaza. Entonces p-value de 0 es menor a alfa de 0.05. Entonces le vamos a poner aquí p-value de 0. Dijimos que tiende a 0. Le podemos poner 0.12345671029. Pues les digo que tiende a 0. Es menor a alfa de 0.05, por lo tanto h0 se rechaza. Entonces con una confianza del 95% se concluye que se concluye, si la h0 se rechazó, pues me voy a quedar con la h1, que el estado de salud y el peso son dependientes, o que el estado de salud depende del peso. Cualquiera de las dos formas es entendible. Se concluye que el estado de salud depende del peso. Entonces la nota: para una prueba de independencia se debe utilizar la función distr.chiquad.cd. Y así es como se hace una prueba de independencia. Ahora vamos a hacer una prueba, como dijimos, las pruebas de chi cuadrada, pues la de independencia ya la hicimos. Ahora vamos a hacer la otra, que es prueba de homogeneidad. La prueba de homogeneidad es en una prueba de homogeneidad probamos la aseveración de que poblaciones diferentes tienen las mismas proporciones de algunas características. En otras palabras, si las proporciones son iguales o son diferentes. Vamos a ver si las proporciones de una variable son diferentes a las de otra. Los supuestos, pues obviamente los datos se tienen que seleccionar aleatoriamente. La hipótesis nula es la afirmación de que las variables son iguales u homogéneas, tienen una proporción igual u homogénea, y la alternativa pues que tienen una proporción diferente, o que no son iguales o que no son homogéneas. Dice: en una prueba de homogeneidad
La región crítica también se localiza en la cola derecha, entonces también una prueba de homogeneidad también es unilateral derecha. Entonces vamos a hacer este ejercicio de prueba de homogeneidad. Me dice, en un estudio sobre un taller se reúne un conjunto de datos para determinar si la proporción de la calidad de artículos producida por los trabajadores fue la misma para turno matutino, vespertino y nocturno. Aquí están los datos que salieron de la muestra. Con una confianza del 95% podemos conocer si la calidad de los artículos cambia con respecto al turno. Entonces vamos a ver si la calidad es la misma en cada turno o si es diferente. Entonces vamos a tener que establecer hipótesis. La H0, pues que la calidad de los artículos es igual en los turnos, es igual u homogénea en los turnos. O la H1, que la calidad de los artículos es diferente o no es homogénea en los turnos. Entonces estos datos que me da el ejercicio los tenemos que pasar a Excel. Y obviamente también les tengo que sacar sus totales. El total de matutino es que sabemos que es con la función suma. El total de vespertino es el total de nocturno es de aquí. Entonces el total de defectuosos son 170 y el total de no defectuosos son 2665 y tenemos una gran total de 1835. Entonces esta prueba de homogeneidad sabemos que su procedimiento es igual que en la prueba de independencia y vamos a ver si la calidad es la misma en los turnos o si es diferente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar estos son la tabla de datos observados, por lo que tenemos que sacar la de los esperados. Entonces copiamos y pegamos esa tabla. Entonces estos numeritos de aquí los tenemos que borrar porque estos son los observados y aquí tenemos que poner los esperados. Entonces este es el observado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este va a ser el esperado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para sacar el primer esperado me tengo que trasladar. Aquí va a estar el primer esperado. Aquí. Y para poder sacar este primer esperado me tengo que trasladar al primer observado, que es 45. Entonces 45 tiene un total de columna de 905 y un total de renglón de 170. Entonces tengo que multiplicar su total de columna por su total de renglón y lo que me resulte lo voy a dividir entre la gran total. Entonces le vamos a dar igual, abrimos paréntesis, el 950 que es el total de columna por 170 que es el total del renglón entre la gran total de 2835. Y este es el primer esperado. El segundo esperado pues lo voy a calcular aquí. Entonces para sacar el segundo esperado me tengo que trasladar al segundo observado que es 905. 905 tiene total de columna de 950 y total de renglón de 2665. Entonces tengo que multiplicar esos igual a 950 por 2665 y lo que me resulte lo divido entre la gran total. Y así lo hacemos para todos. El tercer esperado me tengo que ir al tercer observado que es 55 que tiene total de columna de 945 y total de renglón de 170. Entonces igual 945 por 170 entre la gran total. Lo mismo para el de abajo, igual a 945 por 2665 entre la gran total. Y aquí también igual 940 por 170 entre 2835 y por último 940 por 2665 entre 2835. Ahí está. Entonces vemos que los totales de aquí son iguales que los de acá y los totales de aquí son los mismos que los de acá. Entonces estamos bien. Entonces estos observados los tengo que poner aquí en esta columna. Entonces lo que voy a hacer es copio así como están, control C los primeros dos, control V los que siguen, control C, control V y los que siguen, control C, control V. Los esperados también, copio los primeros esperados, control C, control V y acuérdense que me va a salir un error. Tengo que poner en opciones de pegado la tablita que dice 1, 2, 3. Esto también, control C, control V, la tablita 1, 2, 3 y control C, control V y la tablita otra vez
1, 2, 3. Ahí está. Entonces tengo que sacarle la diferencia a los observados y a los esperados. Entonces va a ser igual a este menos este. Y lo estiro. Ahora esa diferencia la tengo que elevar al cuadrado. Potencia de la diferencia, coma 2. Y lo estiro. Y esto que me resultó al cuadrado lo tengo que dividir entre el esperado. Entonces lo que me resultó de elevar al cuadrado de este 143 lo tengo que dividir entre su esperado, que es 56.96. Y lo estiro. Entonces sabemos que el estadístico x cuadrada va a ser la suma de esos. Suma. Sumamos estos de aquí. Y tengo un estadístico x cuadrada de 6.23. Tenemos que transformar esta x cuadrada en p-value. Y recordemos que necesitamos los grados de libertad. Los grados de libertad sabemos que es igual a columnas menos 1 por renglones menos 1. Entonces, columnas menos 1, tenemos 3 columnas. Columna de matutino, vespertino y nocturno. Entonces son 3 menos 1. Y luego por renglones menos 1. Solamente tengo renglón de defectuosos y de no defectuosos. Entonces va a ser 2 menos 1. Y tengo 2 grados de libertad. Entonces le vamos a poner aquí igual. Como dijimos que esta prueba de homogeneidad también es unilateral derecho, lo que voy a poner es distr.chiquad.cd, que dijimos que cd significa cola derecha. Entonces me pide x pues va a ser el valor de mi estadístico x cuadrada, que es de 6.23, grados de libertad, sabemos que son 2, y damos enter, 0.04. Entonces, el p-value es menor a alfa de 0.05. En cuanto a apenas, pero es menor. Entonces, sabemos que si mi p-value es menor a alfa, h0 se rechaza. Entonces vamos a poner p-value de 0.04 es menor a alfa de 0.05. Por lo tanto, h0 se rechaza con una confianza del 95%. Se concluye que se concluye, si la h0 se rechazó, esta de aquí se rechazó la h0, me voy a quedar con la h1. Entonces me dice que la H1, que la calidad de los artículos es diferente o no homogénea en los turnos. Que la calidad de los artículos es diferente en los turnos. Y recordemos que también hay que utilizar la función distr.chiquad.cd para sacar el p-value. Y es todo.